Hola, buen día. Pues continuando con el taller de actualización en antimicrobianos, les voy a hablar un poco sobre las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana, específicamente del método de concentración mínima inhibitoria, o SIM. Soy la QVP María Dolores Telles Saucedo, del Laboratorio de Resistencia Antimicrobiana del INDRE. Para dar inicio a esta charla, hablaremos de la SIM, sus antecedentes, cómo se define, cuáles son los procedimientos que la involucran, cuáles son los detalles más importantes para su realización, los elementos que participan en el control de calidad de la prueba y algunas de las ventajas y desventajas en la realización de esta. Como antecedentes de la SIM, pues antes de nuestra época, los tratamientos eran empíricos y se describían, por ejemplo, como ponle una pizca o ponle unas gotas, y con esto se decía que un compuesto era simplemente bueno o malo. Posteriormente surgió la necesidad de cuantificar la potencia de los primeros agentes antibacterianos, incluso antes de que se inventara la penicilina, y así inició la historia. Pioneros como Paul Ehrlich, quien descubrió el Salvarsan, el primer agente quimioterapéutico efectivo contra la sífilis, dieron la pauta para pensar que la eficacia no era un absoluto, no era decir funciona o no funciona, sino que dependía de la concentración que alcanzaba. Una dosis muy baja no tenía efecto sobre la infección, y una dosis muy alta podía ser tóxica para el paciente. Con este antecedente se empezaron a preguntar dos cosas. ¿Cuánto es el mínimo que necesito para que funcione un fármaco para curar una infección? Respondiéndose a esto, le llamaron la dosis mínima eficaz, lo que ahora se conoce como concentración mínima inhibitoria, y esta sería la menor concentración de un fármaco capaz de inhibir el crecimiento visible de un microorganismo o de producir un efecto terapéutico observable. Y también se preguntaron, ¿cuánto es lo máximo que puedo dar sin hacer daño? Y lo respondieron con la dosis máxima tolerada o concentración tóxica, que sería la concentración más allá de la cual el fármaco o sustancia produce efectos dañinos o tóxicos inaceptables para el paciente. La aparición de la penicilina y su producción masiva, así como de otros antibióticos, hicieron que las pruebas de sensibilidad fueran esenciales. Entonces ya no bastaba con saber si un germen era sensible, sino cuán sensible era. Por lo tanto, los trabajos de Alexander Fleming sentaron las bases de la SIM. Estos primeros descubrimientos dieron lugar a la estandarización de la metodología dilución en caldo, inicialmente llamada macrodilución. Aquí vemos la macrodilución, que se realizaba en tubos grandes y que se estableció como la norma de oro o gold estándar, porque ofrecían el resultado más preciso y cuantitativo, un valor exacto de SIM. La dilución en agar se desarrolló paralelamente para permitir la prueba simultánea de muchas cepas contra una serie de concentraciones de antibiótico, facilitando así la vigilancia y la investigación. Como los métodos de dilución en tubo eran laboriosos, requerían mucho volumen de reactivos y ocupaban además mucho espacio en la incubadora, surgió entonces la necesidad de mejorar el método, dando lugar así a la microdilución o automatización, como ellos le llamaron, siendo la microdilución un modo más económico de hacer las diluciones, utilizando las primeras placas de microtitulación de 96 pozos, facilitando así el trabajo. También
Es muy importante reconocer la participación de Joseph McFarland, quien contribuyó importantemente en el desarrollo de la escala de McFarland, que consiste en una serie de suspensiones químicas de sulfato de bario que permite estandarizar la turbidez y asemejar a la cantidad de bacterias presentes en una suspensión, logrando con esto que la técnica fuera reproducible y clínicamente útil. La escala de McFarland es fundamental ya que permite la precisión en la metodología, pues esta sería inútil sin una cantidad estandarizada de bacterias. Con la creación de estas metodologías, fue necesario estandarizar y regular estos procesos. Hubo la necesidad de un consejo global para que la SIM fuera útil clínicamente. Los laboratorios de todo el mundo necesitaban usar la misma metodología y los mismos puntos de corte. Organizaciones como el CLSI y el EUCAS en Europa establecieron y revisan continuamente los protocolos detalladamente para realizar las pruebas de SIM y además definen los puntos de corte clínico que son los valores de SIM que separan a las bacterias en sensibles, intermedias y resistente. Se desarrollaron alternativas como el I-test o epsilómetro, que combina los principios de la difusión en disco y la dilución, permitiendo una lectura directa de la SIM en un gradiente de concentración en agar. El CLSI, por sus siglas Instituto de Normas Clínicas y de Laboratorio, es una organización internacional que establece estándares de referencia para las pruebas de laboratorio clínico. En microbiología, el CLSI publica cada año una guía conocida como M100. Esta reúne los puntos de corte actualizados y los métodos para realizar e interpretar pruebas de sensibilidad antimicrobiana. Con estas tablas se puede determinar si un patógeno es sensible, intermedio o resistente a un antibiótico, y con ello se marca la diferencia entre un tratamiento exitoso y uno fallido. Se recomienda que cada año los laboratorios actualicen sus criterios según la emisión más reciente de la CLSI. Esto asegura resultados precisos y contribuye al bienestar del paciente. Esta guía se complementa también con otros dos documentos como el M02 para las pruebas por difusión y el M07 para las pruebas por dilución en caldo. Estos tres documentos forman la base técnica de todos los laboratorios que trabajamos con antimicrobianos. La concentración mínima inhibitoria se puede definir como la concentración más baja de un agente antimicrobiano que inhibe el crecimiento visible de un organismo después de un periodo de incubación estándar. Esta se puede realizar en caldo o en agar. La interpretación de la SIM es crítica y siempre debe hacerse en base a los puntos de corte estandarizados. Este valor se utiliza para determinar si un microorganismo es susceptible, intermedio o resistente a un antibiótico específico, y el resultado es fundamental para guiar al médico en la elección del tratamiento adecuado en infecciones bacterianas. El uso de la SIM ayuda a combatir la resistencia antimicrobiana y a guiar el uso racional de los antibióticos. Hablaremos de las características que deben cumplir las muestras en nuestro proceso. Deben estar puras. Eso es muy importante. De lo contrario, podríamos tener resultados erróneos. Deben estar viables y previamente identificadas para poder seleccionar correctamente los antibióticos de prueba.
Debemos asegurar la disponibilidad de las cepas control, de lo contrario no se podrán validar las pruebas. No se deberá exceder el quinto pase de siembra desde el vial original para evitar cambios en el fenotipo y genotipo de la bacteria. Y por último, si las cepas cuentan con las características de crecimiento mostradas aquí en esta tabla, se pueden utilizar directamente en el ensayo. De lo contrario, se tendrá que hacer una resiembra. Otra parte importante son los medios de cultivo y las disoluciones. La selección del medio de cultivo dependerá del microorganismo que vamos a analizar. Por ejemplo, no podríamos sembrar una Neisseria en un BAB, por ejemplo. En algunas ocasiones es necesario agregar ciertas sustancias extra a los medios de cultivo para beneficiar el crecimiento del microorganismo y favorecer la prueba. Por ejemplo, al caldo Müller-Hinton se le adiciona calcio adicional cuando se realiza la prueba de daptomicina y generalmente se utiliza caldo Müller-Hinton catiónicamente ajustado para las pruebas de susceptibilidad. Los medios de cultivo y disoluciones deberán atemperarse por lo menos 15 minutos antes de su uso para evitar generar un estrés en la bacteria y no matarla. Los medios de cultivo no deben tener gotas de condensación. En caso de que la superficie de los medios contengan un exceso de humedad, tenemos que colocar las placas a temperatura ambiente en condiciones de esterilidad con las tapas entreabiertas hasta que el exceso de humedad se retire por evaporación. Los antimicrobianos. Los antimicrobianos o polvos de referencia que vamos a utilizar para nuestras pruebas deberán cumplir con ciertas características. Una de las más importantes es que deben adquirirse directamente de un proveedor confiable de medicamentos, por ejemplo, la Convención de la Farmacopea de los Estados Unidos, la USP, quien establece estándares de calidad para medicamentos. Muy importante es contar con el certificado de análisis. Este deberá incluir el nombre genérico del antimicrobiano, su número de lote, la potencia. La potencia se puede calcular utilizando los datos de esta hoja del certificado de análisis y con una fórmula que tenemos también establecida. Debemos conocer la pureza, el contenido de agua, el contenido de sal y la porción de contraión y muy importante, la fecha de caducidad del antimicrobiano. Para mantener las propiedades de los antimicrobianos hay que conservarlos como lo indica el fabricante en su certificado o a una temperatura igual o menor a menos 20 grados centígrados en un desecador y generalmente alejados de la luz. También es importante, antes de empezar a trabajar, que saquemos los antimicrobianos del congelador 1 o 2 horas antes. Esto con la finalidad de equilibrarlos con la temperatura ambiente antes de abrirlos, de tal forma que evitemos la formación de condensación sobre los reactivos. Importantísimo es el estándar de turbidez. Este es útil para garantizar la precisión del resultado, asegurar la reproducibilidad y evitar un efecto inóculo. Es necesario ajustar nuestra suspensión bacteriana a una concentración de 0.5 utilizando el estándar de McFarland, el cual es una escala de referencia de turbidez cuyo tubo patrón de 0.5 equivale a una suspensión homogénea de Escherichia coli de 1.5 por 10 a la 8 células por mililitro. Para garantizar la fiabilidad de nuestros patrones,
los tubos se deberán almacenar como lo marque el fabricante, ya sea en refrigeración o a temperatura ambiente, pero alejados de la luz. Sumamente importante es la preparación del inóculo. Como la concentración de bacterias en el inóculo afecta directamente el resultado del antibiograma, es necesario ajustarlo siempre a una concentración establecida, para asegurar así un resultado confiable y sobre todo comparable, por lo que utilizar el 0.5 de McFarland garantiza la cantidad de microorganismos, garantiza que ésta sea correcta y siempre la misma en cada ensayo. Aquí vemos cómo se hace el ajuste a 0.5. Hay que considerar que si el inóculo es demasiado denso o concentrado, el resultado podría indicar una falsa sensibilidad, es decir, pocas moléculas de antibiótico por bacteria hacen parecer al microorganismo como si fuera resistente. Por lo contrario, si el inóculo está demasiado diluido, habrá más moléculas de antibiótico que bacterias. Esto las mataría más fácilmente y podríamos pensar en una falsa resistencia. Una vez ajustado el inóculo, es necesario comprobar que lo hicimos bien. Para ello, realizaremos un control que consiste en tomar 10 microlitros de nuestro control positivo de prueba, hacer una dilución 1:1000 en solución salina, luego dosificar 100 microlitros de esta suspensión sobre de una placa. Posteriormente llevamos a incubación generalmente a 37 grados centígrados y después de ese tiempo hacemos un conteo de colonias. Las colonias, como se ven aquí en el dibujo, pues estarán presentes entre menos y más en nuestra placa. La presencia de 50 colonias nos va a indicar que la densidad del inóculo corresponde a 5 por 10 a la 5 unidades formadoras de colonia por mililitro. Es importante considerar que una variación en este número de colonias, ya sea por arriba o por abajo del valor esperado, nos va a invalidar la prueba. Para la preparación del inóculo tenemos dos métodos: el método directo de suspensión de colonia y el método de crecimiento. Aquí tenemos el método de crecimiento. Vamos a empezar por él. El método de crecimiento es muy útil cuando no se puede obtener una suspensión fina de nuestra bacteria, pues no se disgrega tan fácilmente al dar vórtex en la solución salina. Pero también este método puede ser usado para organismos no fastidiosos, cuando no se tienen al momento colonias frescas disponibles. Este método consiste en seleccionar de 3 a 5 colonias bien aisladas del mismo tipo morfológico de una placa de cultivo, utilizando un asa o un hisopo. Luego las vamos a transferir a un tubo con 5 mililitros de caldo de cultivo, nutritivo, no selectivo, como el caldo soya tripticaseína. Enseguida vamos a incubar estos tubos y vamos a ir midiendo aproximadamente entre unas 2 a 6 horas la densidad óptica hasta que la turbidez de nuestro tubo alcance el 0.5 de McFarland o más. En caso de que se exceda esta medición del 0.5, podemos diluir con caldo de cultivo también o con solución salina. Y acá, con respecto al método directo de suspensión en colonia, este es el más conveniente para preparar los inóculos, ya que puede usarse con la mayoría de los microorganismos, incluso con aquellos que consideramos fastidiosos, como por ejemplo Haemophilus influenza o Neisseria gonorrhea, u otros más.
Este método consiste en tomar de un cultivo puro la colonia. Vamos a ver aquí en este video cómo se realiza y lo vamos a ir detallando. A partir de una caja de cultivo, nosotros con un asa estéril la vamos a abrir con cuidado de no contaminar la punta de nuestra asa, y a partir del cultivo puro con cepas, con colonias perfectamente aisladas y no contaminadas, vamos a tomar 1, 2 o 3 colonias dependiendo del tamaño de esta, y la vamos a depositar en nuestro tubo donde vamos a hacer la suspensión. Vamos a desprender el cultivo del asa y vamos a dar vórtex cuidadosamente. Recordemos llevar a cabo nuestras medidas de bioseguridad. Vamos a medir la densidad óptica en un densitómetro, y si no se alcanza la concentración de 0.5 de McFarland, vamos a adicionar un poco más de bacteria. Todo en condiciones de esterilidad. Nuevamente depositamos el inóculo en el tubo. Descargamos del asa. Volvemos a dar vórtex. Es muy importante dar suficiente vórtex porque esto nos garantiza que las bacterias que están ahí realmente se están separando, y pues eso nos da como resultado una suspensión homogénea, un conteo real. Si nos excedemos en la lectura, se pasó de la densidad óptica, vamos a utilizar solución salina estéril para diluir nuestro inóculo. Podemos tomarlo con una micropipeta, con una pipeta desechable o con una pipeta estéril de bulbo, como es el caso. Vamos a adicionar a consideración unas gotas hasta que logremos nuestro ajuste de 0.5 de McFarland. Este es el método directo de suspensión de colonia. Este es el que generalmente se utiliza en los laboratorios clínicos. Podría llevarnos bastante tiempo hacer este ajuste, sin embargo, esta es la parte crucial de nuestras metodologías. Si no tenemos el ajuste a 0.5, nuestros resultados no van a ser reproducibles y pues mucho menos confiables. Y listo. Tenemos el 0.5 de McFarland. Una vez ajustado, no podemos tardar más de 15 minutos para realizar nuestras pruebas. Para la preparación de soluciones stock de los antimicrobianos, para cada estándar de antibiótico, el cual servirá en la preparación de las placas o los tubos de trabajo, primero calcularemos la cantidad de polvo y diluyente necesario con ayuda del certificado de análisis y de las fórmulas que vamos a ver más adelante con mayor detalle cuando lleguemos a la práctica en particular. Esto se realiza de la siguiente manera, en general. Primero se pesa el polvo del antimicrobiano en una balanza analítica, si es posible en cantidades mayores a 10 miligramos. Enseguida calculamos el volumen de agua o de diluyente necesario de acuerdo a la cantidad exacta del polvo que pesamos. Se aconseja preparar las soluciones stock a concentraciones de al menos 1000 microgramos por mililitro
o 10 veces la concentración más alta a ser probada. Es importante mencionar que algunos antimicrobianos tienen una solubilidad baja o limitada, y entonces se tendría que preparar en concentraciones más bajas. También algunos de estos no se disuelven en agua tan fácilmente, o no se disuelven, y tendríamos que utilizar algún otro compuesto como por ejemplo DMSO o metanol. En estos casos utilizamos la mínima cantidad de este disolvente para solubilizar el antibiótico y lo demás lo complementamos con agua, sin excedernos de la cantidad previamente calculada. También es importante mencionar que considerando que la contaminación por bacterias sería extremadamente rara en estas soluciones, ya que las preparamos de forma aséptica, nuestros stock serían considerados como aceptables y no requerirían de esterilización. Una vez preparados nuestras soluciones stock, las vamos a poner en alícuotas, ya sea en frascos de vidrio, de polipropileno, poliestireno, polietileno, todos estos que tengan tapa, y los vamos a almacenar en congelación, nunca a temperaturas mayores de menos 20 grados, preferentemente a menos 60 grados. Los stock dentro de los viales los podemos conservar de forma indefinida, siempre y cuando las pruebas de control de calidad no muestren evidencia de degradación. Una vez descongelados los stock, se deben utilizar el mismo día, de lo contrario deberán desecharse. También se van a desechar todos los sobrantes de nuestras pruebas. Aquí tenemos los métodos empleados para medir la susceptibilidad antimicrobiana. Se van a dividir en métodos por difusión del antimicrobiano, que pueden ser por sensidiscos o por epsilometría, o los de dilución en caldo, o los de dilución en agar. En los de dilución en caldo tenemos la microdilución, la macrodilución, y para la dilución en agar tenemos la dilución en agar. Los pasos para preparar las placas para la prueba de dilución en agar consisten en descongelar las soluciones stock del antimicrobiano. Después preparamos las diluciones necesarias a que vamos a probar en proporciones dobles seriadas. Mencionarte que por conveniencia del método, la CLSI decidió representar las diluciones siempre en factores de 2. Una vez que hacemos las diluciones, mezclamos en proporción 1:9 el antimicrobiano con el agar fundido, es decir, una parte de la dilución del antibiótico con 9 partes del volumen del agar. Una vez que hacemos las diluciones, mezclamos el agar con el antibiótico, el cual deberá estar atemperado a una temperatura de entre 45 y 50 grados centígrados para que no altere la composición de nuestro antibiótico o antimicrobiano. Enseguida vamos a vaciar esta mezcla en las cajas Petri, todo en condiciones de esterilidad, y dejamos solidificar a temperatura ambiente. Para conservar las placas, las vamos a meter en bolsas de plástico bien selladas y las vamos a guardar en refrigeración de 2 a 8 grados centígrados hasta su uso, o de forma indefinida, mientras hacemos todos los controles de calidad para la aprobación y liberación de nuestros medios. Aquí podemos ver en este recuadro los valores específicos de las diluciones que se van a hacer para nuestros
nuestras placas en agar. Todas tienen un factor de dilución de 1 a 2. ¿En qué consiste el procedimiento de dilución en agar? Pues para empezar la prueba tenemos que atemperar las placas, siempre asegurarnos que la superficie de los medios esté seca, que no tenga gotas de condensación. Y nunca se nos debe olvidar contemplar 2 placas para nuestros controles. Una sin antibiótico para el control de crecimiento y otra para el control de esterilidad. Primero vamos a ajustar el inóculo al 0.5 de McFarland. Luego se coloca una alícuota de cada muestra en los pozos del replicador. Este es el replicador y estos son los pocitos del replicador. Cabe mencionar que los punzones o puntas, aquí las vemos, las puntitas, los punzones o puntas del replicador tienen una medida estándar. Por ejemplo, si utilizamos un punzón de 1 milímetro, se inoculan directamente 0.1 o 0.2 microlitros de suspensión bacteriana. Una vez que ajustamos el inóculo en el replicador, vamos a sumergir estos punzones en el replicador, como se ve aquí, y después los vamos a llevar directamente al agar. Aquí se ve la foto. Vamos a dejar que el inóculo se absorba, vamos a incubar las placas y finalmente vamos a hacer la revisión de los resultados. Para esto colocamos las placas en una superficie oscura y primero observamos los controles que validan nuestra prueba. El de crecimiento deberá tener desarrollo y el de esterilidad no tendrá nada. Una vez hecho esto, vamos a revisar todas las diluciones y registramos la concentración de la placa donde no hubo crecimiento bacteriano. Estos puntitos equivalen a cada una de las colonias que estamos probando. Cada placa tiene una concentración diferente y el crecimiento en el puntito pues indica que la bacteria no es degradada por este antibiótico presente. Sin embargo, si no hay crecimiento en concentraciones bajas, pero sí en concentraciones altas, tenemos que revisar la pureza del cultivo y repetir la prueba de ser necesario. Recordar también que los resultados se interpretarán de acuerdo a los puntos de corte de la guía CLSI en el M100 como alternativa si no contamos con un replicador. Si no contamos con estos replicadores, podemos inocular con palillos de madera o de plástico. Aquí se muestra en esta tabla, se muestran las temperaturas que se van a utilizar para cada microorganismo. La macrodilución en caldo es la metodología que se basa en la determinación del crecimiento bacteriano en presencia de concentraciones crecientes del antimicrobiano que se encuentra diluido en un medio de cultivo líquido. Para llevarla a cabo, se van a descongelar los stocks del antimicrobiano y el método entonces consiste en preparar una serie de diluciones dobles seriadas de un antimicrobiano partiendo del stock. Ajustamos el inóculo bacteriano al 0.5 de McFarland y a partir de ese momento solo tenemos 15 minutos para llevar a cabo la metodología. Se realiza entonces una dilución 1 a 150, la cual se va a diluir volumen a volumen en un tubo con el antimicrobiano, quedando el inóculo ajustado a 10 a las 5 unidades formadoras de colonia por mililitro. Con una pipeta tomamos 1 mililitro del inóculo diluido y lo agregamos a cada uno de los tubos de prueba.
así como en un tubo que no contenga antimicrobiano, el cual funcionará como control positivo de crecimiento. Tapamos los tubos y los llevamos a incubar a las condiciones indicadas según cada microorganismo, generalmente a 37 grados centígrados durante 18 a 20 horas. Al terminar el tiempo de incubación, examinamos la turbidez en los tubos para determinar así en qué tubo ya no hubo crecimiento bacteriano. La concentración mínima inhibitoria será la menor concentración del antimicrobiano que inhibe visiblemente el crecimiento de la bacteria, como en este tubo, es decir, el primer tubo de la serie que permanece claro. Todos los tubos que preparamos se deben utilizar el mismo día. De lo contrario, debemos congelarlos a una temperatura de menos 60 grados de preferencia. Para la microdilución en placa, el ensayo de SIM en microplaca consiste en estandarizar un cultivo puro del microorganismo al 0.5 de la escala de McFarland, y este se pone en una gama de concentraciones de antibióticos diluidos 1:2, como lo marca el CLSI, y se incuban a 37 grados durante 16 a 20 horas. Es importante recordar que para algunos microorganismos y métodos de determinación de la SIM, los tiempos de incubación pueden variar. Esta característica en especial la podemos consultar en el M07. Tras la incubación, se evalúa el crecimiento bacteriano para cada concentración de antibiótico y se identifica el valor de SIM como la concentración más baja del antimicrobiano que se necesita para inhibir el crecimiento visible de la cepa. Para realizar la prueba, se utilizan microplacas de 96 pozos con fondo redondo, estériles y con tapa. Para empezar, vamos a descongelar las soluciones stock de los antimicrobianos. Estos se eligen y se diluyen con ayuda de las tablas M07 y serán en base al microorganismo de prueba. Entonces, a partir de la solución stock, vamos a hacer diluciones doble seriadas. Nuevamente, por conveniencia, aquí lo vemos, y no porque sea la concentración real probada, el CLSI decidió representar estas diluciones con los valores mostrados aquí. Estos son los valores que siempre va a manejar el CLSI. Es muy importante, al vaciar nuestras diluciones a la microplaca, utilizar siempre una punta nueva en cada una de las diluciones. Las diluciones las podemos hacer con ayuda de una pipeta multicanal. Vamos a adicionar entonces 50 microlitros de cada una de estas en cada uno de los pozos de la placa, según nuestro esquema de distribución. Este esquema de distribución va a depender de cada uno de los organismos de prueba. Y como al agregar el inóculo en el mismo volumen del antibiótico en dilución 1:2, las concentraciones del antimicrobiano se van a diluir al doble. Por lo tanto, al ponerlo en nuestra placa, el antimicrobiano deberá tener al doble de concentración de lo aquí marcado. Una vez preparadas nuestras placas, las podemos utilizar el mismo día. Si no es así, las mantendremos apiladas en bolsas de plástico, bien identificadas y selladas. Las congelamos inmediatamente a una temperatura igual o menor a menos 20 grados centígrados o de preferencia a menos 60 grados hasta su uso. Y también importante recordar
que todos los sobrantes de las diluciones que no se almacenen se deben desechar. Y aquí con estos diagramas vamos a describir de forma sencilla en qué consiste la técnica de microdilución en placa. Para empezar, vamos a descongelar y a temperar las placas que preparamos. Aquí están. Y una vez que alcanzaron la temperatura ambiente, ya las podemos ajustar, las podemos utilizar. Vamos a ajustar la cepa al 0.5 de McFarland. Luego haremos una dilución 1 a 150 en medio de cultivo Müller-Hinton para obtener una concentración final de 5 por 10 a la 5 unidades formadoras de colonia en cada pozo de prueba. Recordemos siempre seguir nuestros esquemas de distribución. Vamos a tapar las placas y vamos a incubar a 37 grados centígrados por 16 a 20 horas. Después de este tiempo, vamos a sacar las microplacas de la incubadora y revisaremos cada pozo para ver el crecimiento y poder hacer la interpretación. Nuevamente, es muy importante primero revisar los controles de prueba. El control de crecimiento deberá tener crecimiento y el control de esterilidad deberá estar transparente o sin turbidez. La interpretación de nuestra placa se hace observando el crecimiento en los pozos. La SIM será la concentración en la que ya no se observa crecimiento, o sea, el pozo sin turbidez. Para ayudarnos a visualizar esta turbidez, lo podemos hacer de varias maneras. Primero, con un fondo oscuro. Segundo, con un espejo lector de microplacas. Y por último, también ya existen los equipos automatizados que nos hacen estas lecturas e interpretación. Aquí vamos a tratar de describir cómo se lleva a cabo este proceso. Recordemos que lo primero siempre y de lo más importante en nuestras pruebas es el ajuste de nuestro inóculo. Vamos a partir siempre de una placa que tenga colonias aisladas, bien identificadas, una placa que no esté contaminada con otro crecimiento. Vamos a dar vórtex el suficiente para disgregar nuestras colonias y que nos den una lectura correcta. Si no alcanzamos la densidad óptica, vamos a tomar nuevamente otro inóculo, lo vamos a resuspender en el tubo y nuevamente vamos a dar vórtex. Nuevamente lo llevamos a nuestro densitómetro y vamos a ajustar al punto 5 de McFarland. Una vez que logramos el ajuste al punto 5, vamos a hacer la dilución en el caldo Müller-Hinton, la dilución de nuestra cepa. Vamos a homogeneizar y vamos a proceder a vaciar nuestra cepa para retarla con el antibiótico que ya tenemos en nuestra microplaca. 50 microlitros de cepa a cada pozo. Podemos hacerlo manual. Si solo tenemos pocos antibióticos a probar, lo podemos hacer manual. Pero si para un microorganismo requerimos varias placas porque va a ocupar probarse con muchos antibióticos, podemos ayudarnos de una pipeta multicanal. Entonces, esta es la forma de hacerlo, uno por uno, poniendo la cepa en presencia del antibiótico. No olvidemos que al tubo de crecimiento le ponemos cepa y al de esterilidad nada.
Aquí tenemos ya las placas en la incubadora apiladas. Al término las sacamos y las vamos a leer en un espejo en donde vamos a observar la turbidez y la vamos a interpretar. ¿Cómo se hace la lectura y la interpretación de los resultados? Pues se hace mediante la observación de la turbidez en los pozos. Después de un periodo de incubación, el fundamento es que la presencia de turbidez indica crecimiento bacteriano, mientras que un caldo medio transparente indica inhibición del crecimiento por parte del antibiótico. Primero vamos a validar los controles de la placa. El control de crecimiento tiene bacterias y medio, y este pozo generalmente se va a colocar en la columna 11 de nuestra microplaca y deberá mostrar una turbidez visible. Con este control confirmamos que las bacterias eran viables y el medio era adecuado para su crecimiento. El control de esterilidad tiene solo medio. Este pozo se coloca generalmente en la columna 12. Este debe permanecer transparente para asegurar que el medio no estaba contaminado. Recordemos que dependiendo nuestro esquema de distribución es la colocación tanto de nuestros controles como de nuestros antibióticos y cepa. Como segunda parte vamos a identificar el valor de la SIM y este se hace revisando cada fila que contiene un antibiótico específico. Por ejemplo aquí, cada una de estas filas A, B, C. Examinamos los pozos en orden de concentración de mayor a menor. Generalmente la microplaca será la observación de izquierda a derecha. Y se observará que los pozos con concentraciones altas de antibiótico están transparentes, es decir, sin crecimiento. La SIM es la concentración más baja del antibiótico que inhibe el crecimiento visible del microorganismo en el pozo. Y esta será entonces el último pozo transparente en la serie de dilución de antibiótico. Ahora, no es una metodología fácil y la interpretación tampoco lo es. Aquí vemos una serie de diluciones en donde vemos que la SIM es de valor 4 microgramos por mililitro. Abajo tenemos una SIM de 16. Todos los tubos están turbios excepto el control de esterilidad. Y también podemos ver diferentes formas de crecimiento bacteriano. Unas pueden ser en forma del medio turbio, pequeños grumos y en forma de un botón. Y para interpretar todos estos resultados nos vamos a acercar a la CLCI en la guía M100. Aquí estarán todos nuestros puntos de corte. Aquí podemos ver unos ejemplos de lectura de una microplaca, ejemplos sencillos. En la foto número 1 vamos a ver que en las primeras diluciones no hay crecimiento. Y en la cuarta dilución sí lo hay. Por lo tanto, el valor de la SIM será la concentración en el pozo donde no hay crecimiento. Aquí, el valor de la SIM es de 4 microgramos por mililitro. En el ejemplo número 2, vemos que en la primera dilución no hay crecimiento y a partir de la segunda en adelante sí lo hay. Por lo tanto, el valor de nuestra SIM es de 16 microgramos por mililitro. Pero la interpretación no es fácil, se requiere de cierta habilidad para detectar los tipos de crecimiento. Puede haber algunos casos particulares, como por ejemplo, evaluar el cloranfenicol. Al evaluar el cloranfenicol, la clindamicina, eritromicina, tetraciclina,
puede haber un crecimiento residual que podría dificultarnos la determinación de la CIM. En estos casos, la CIM se determina como la concentración más baja donde empieza el crecimiento residual, ignorando pequeños botones de crecimiento. Y esto va a aplicar principalmente a pruebas que se realizan con cocos gram positivos. Aquí lo podemos ver en la foto. Estos pequeños puntitos son el crecimiento residual. Otro caso es cuando se interpreta trimetropin y sulfonamidas, donde algunos antagonistas en el medio pueden ocasionar un ligero crecimiento. Por lo tanto, se toma como punto de corte la concentración más baja del antimicrobiano donde exista una reducción de crecimiento del 80% o más, comparando con el control de crecimiento. Vean, aquí está el control de crecimiento, aquí está la disminución, comparando con el control de crecimiento. Y en este ejemplo se observa que hay un salto en el crecimiento en un pozo. Cuando eso sucede, aquí hay un salto, aquí hay un salto, aquí hay un salto, aquí se me movió, pero aquí hay un salto. Cuando esto sucede y se repite en más de un pozo a lo largo de las series de diluciones, tendremos que repetir las pruebas, los resultados no son válidos. Pero si se observa que hay un salto en el crecimiento en un pozo, leeremos la CIM más alta. Por ejemplo, aquí vemos un salto, crecimiento, crecimiento, salto, crecimiento, crecimiento. Y entonces aquí nuestro valor de CIM será la CIM más alta, que es 8. Aquí tenemos dos saltos, se invalida la prueba y entonces no se puede leer. Aquí también tenemos crecimiento, un salto, crecimiento y crecimiento. Entonces tomamos la dilución más alta, que es 8. Adicionalmente, con este ensayo también podemos obtener la concentración mínima bacteriostática. Esta se solicita en algunos casos clínicos especiales, donde es vital erradicar el 99.9% de las bacterias, especialmente cuando una simple inhibición de crecimiento bacteriano no es suficiente para la curación del paciente. En este esquema podemos ver cómo a partir de los pozos de la CIM se puede sembrar en agar una alícuota, después incubar y después de un tiempo vamos a observar en qué placa ya no hay crecimiento bacteriano. La más baja de estas diluciones o concentraciones sin crecimiento sería la concentración mínima bacteriostática. Por lo tanto, definimos que la concentración mínima bacteriostática es la mínima cantidad del antibiótico capaz de destruir el 99.9% de bacterias en una muestra inoculada en condiciones estandarizadas. Una vez que se obtiene el valor numérico de la CIM, lo comparamos con los puntos de corte establecidos por la CLSI en la guía M100, siempre la más actualizada. Recordemos que la CLSI es el organismo regulador de estas metodologías y entonces al comparar con las tablas podemos otorgar una clasificación a nuestra bacteria. Esta tabla es tomada de la CLSI y nos dará un resultado dependiendo el punto de corte que nos dé. Podrá ser una bacteria sensible cuando el valor de la CIM está por debajo del punto de corte. Esto sugiere que el tratamiento con la dosis habitual del fármaco debería ser eficaz en el paciente. Una bacteria intermedia cuando la CIM se encuentra en un rango donde la eficacia clínica puede ser incierta o puede requerir dosis máximas o la administración en sitios específicos. Y resistente, que es el caso más drástico. Aquí la CIM
estará por encima del punto de corte, indicando que es poco probable que el tratamiento con ese antibiótico sea eficaz en el paciente. El método de concentración mínima inhibitoria o de dilución en caldo se considera el método de referencia o estándar de oro para las pruebas de susceptibilidad. Sin embargo, es necesario conocer que tiene ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas, rápidamente tenemos que la precisión y cuantificación exacta nos va a proporcionar un valor numérico exacto en microgramos por mililitro, lo cual nos va a permitir una dosificación precisa y un tratamiento más efectivo para el paciente. Es un método altamente estandarizado que sigue protocolos de organizaciones como el CLCI o el EUCAS, lo que permite la comparación entre diferentes laboratorios o en el mismo laboratorio con diferentes analistas. La versatilidad. En este método pueden evaluarse una amplia gama de agentes antimicrobianos y microorganismos. Está estandarizado para bacterias de crecimiento rápido, pero también es ideal para patógenos fastidiosos que pueden no crecer bien en los medios de difusión en disco. Detección de resistencia. Es fundamental para identificar si un microorganismo es resistente a un tratamiento, lo que ayuda a los médicos a tomar decisiones informadas sobre el cambio en una terapia. Por el uso de microplacas, permite analizar múltiples antibióticos para varias muestras simultáneamente, aumentando así la eficiencia del laboratorio y su alto rendimiento. Posibilidad de automatización, ya que los lectores de microplacas pueden automatizar las lecturas de resultados y esto agilizará el proceso y reducirá el error humano. A partir de las microplacas utilizadas para la SIM, se puede extender el proceso para determinar la concentración mínima bactericida o bacteriostática si fuera necesario. Dentro de las desventajas tenemos que es un proceso que requiere mucho tiempo y alta capacidad técnica en la preparación de las diluciones seriadas y el desarrollo de toda la prueba. Por ello se vuelve muy laborioso y de larga duración. Tiene complejidad en los cálculos, pues la preparación de los stock de antimicrobianos requiere cálculos que involucran varias fórmulas y además de requerir el certificado del antimicrobiano de acuerdo a su número de lote. La prueba puede ser más costosa en términos de reactivos o consumibles. El comprar las microplacas, los medios de cultivo, los antibióticos, las cepas de referencia o los equipos automatizados como los lectores de microplacas generan un gran gasto. La preparación manual de diluciones seriadas requiere mucha precisión y concentración. Esto hace que la técnica sea muy propensa a errores de pipeteo si no se realiza con cuidado. Se requiere de un criterio adicional porque si bien la SIM nos proporciona un valor numérico, el resultado debe interpretarse junto con otros factores importantes, como la localización de la infección, la relación farmacocinética, farmacodinámica, el fármaco en el cuerpo del paciente, los posibles efectos secundarios y la salud general del paciente. Y por último, se requiere de un laboratorio de microbiología bien equipado y con personal muy capacitado. El control de calidad es muy importante y determinante en nuestros métodos. Este incluye los procedimientos para monitorear el sistema de prueba que realizamos y así garantizar resultados precisos y reproducibles. Un buen sistema de calidad garantiza que los materiales y procesos de prueba proporcionarán siempre resultados fiables. Los elementos que están involucrados en el sistema de calidad de nuestros métodos son
las cepas, los medios de cultivo y el método. Para las cepas control, cada una debe obtenerse de una fuente reconocida como el ATCC. El CLCI nos va a recomendar cuáles cepas son las adecuadas como control para cada agente antimicrobiano y el método de referencia que vamos a probar. Los resultados obtenidos de estas cepas deberán estar dentro de los rangos indicados en el M100. No se aprecian muy bien aquí las tablas, pero las pueden consultar en el M100. Las cepas de control de calidad y sus características se describen en el apéndice C del documento. En las tablas número 5 del documento M100 se observarán los rangos de control de calidad esperados para las cepas de rutina, así como las recomendaciones de prueba para realizar el control de calidad. El almacenamiento y mantenimiento adecuado de nuestras cepas de referencia es súper importante para garantizar un rendimiento aceptable de las cepas de control de calidad. Los aspectos a considerar van a incluir que para el almacenamiento a largo plazo de las cepas control, los cultivos stock deberán mantenerse a menos 20 grados centígrados o de preferencia a menos 60, en nitrógeno líquido si se cuenta con él o en estado liofilizado. Se ha demostrado que algunas cepas de control de calidad, particularmente aquellas con resistencia mediada por plásmidos, pueden perder estos plásmidos cuando se almacenan en temperaturas incorrectas o mayores a menos 60 grados centígrados. Si ocurre un error de control de calidad inexplicable, podría deberse a un cambio de la susceptibilidad o resistencia inherente del microorganismo. Para corregirlos, se deberá hacer nuevamente un cultivo a partir del stock. Los medios de cultivo, otro participante muy importante en la calidad, pues es necesario demostrar que los medios que vamos a utilizar sí son aptos para el crecimiento de las cepas de control de calidad y por lo tanto útiles para los microorganismos de prueba. Este control debe hacerse cada que trabajamos con un lote nuevo. Para ello, inoculamos en los medios de cultivo las cepas de control, incubamos en las condiciones específicas cada microorganismo y verificamos su correcto desarrollo. Aquí podemos ver en esta tabla algunos ejemplos de los medios de cultivo que se utilizan para algunas de las cepas control. Los valores obtenidos con el lote de SIM deben encontrarse dentro de los rangos aceptables de la CLSI y así podrán utilizarse los medios de manera confiable. De lo contrario, se deberá tomar una acción correctiva. En la tabla 5F del M100 se puede consultar la frecuencia sugerida de control de calidad cuando se realizan modificaciones en los sistemas de prueba de susceptibilidad antimicrobiana. Si se fijan, cada paso que nosotros damos está guiado por el CLSI. Cuando el microorganismo problema requiere ser evaluado con una mezcla de antimicrobiano o antimicrobianos especiales, se debe hacer el control de calidad tanto de los medios de cultivo a emplear como de los antimicrobianos, ya sean discos o polvo, desarrollando las metodologías respectivas y empleando las cepas control que marca la CLSI. La funcionalidad de los medios de cultivo y los antimicrobianos se determina de acuerdo con los valores de referencia para la aceptación de las pruebas de nuestra guía. El control de calidad de las pruebas especiales se realiza, por ejemplo, cuando el microorganismo problema requiere ser evaluado para una prueba en especial, por ejemplo, para la detección de betalactamasas de
espectro extendido, se probarán los medios con las cepas de control de calidad, así como los antimicrobianos. La funcionalidad de los medios de cultivo y los antimicrobianos se evalúa y se determina de acuerdo con los valores de referencia para la aceptación de las pruebas de la guía del CLSI M100 vigente. ¿Qué problemas podemos encontrar frecuentemente? Debido a la complejidad de nuestras pruebas, hace que se presenten diversas dificultades. Algunas de estas son controlables y otras no. De las dificultades más frecuentemente identificadas, por mencionar algunas, tenemos las que están involucradas con la cepa control, como los cambios en el microorganismo. Estos pueden suceder cuando le damos más de 5 pases de siembra a nuestra cepa o no la conservamos adecuadamente. Entonces corremos el riesgo de que presenten mutaciones o pérdida de plásmidos, entre otros cambios. Nuestras cepas son más susceptibles a la contaminación debido a la manipulación constante. El mantenimiento adecuado. Si no garantizamos las condiciones de mantenimiento, podemos perder la viabilidad de nuestra cepa. Y con el tiempo, si no cuidamos todos estos puntos, la calidad de nuestra muestra, podríamos estar trabajando con una cepa control que ya no es la que pensamos, es decir, con una cepa incorrecta. En el caso de los insumos de prueba, la contaminación sería la causa de pérdida de calidad en nuestros ensayos, así como el volumen inadecuado de los reactivos por evaporación o por una mala dilución. Las condiciones de almacenamiento o transporte inadecuado impactarían directamente en la integridad y potencia de nuestros reactivos. El uso de placas, tarjetas o tubos dañados o rotos podría generar contaminación en la prueba. Es muy importante no utilizar reactivos caducos, sumamente importante, pues esto no garantiza un resultado fiable o confiable de nuestra prueba. Los errores en el proceso de prueba o en el método podrían ser suspensiones mal ajustadas. Estas suspensiones no garantizan un resultado confiable, ya que la concentración no sería la establecida para la prueba. Trabajar con suspensiones bacterianas después de los 15 minutos de haber sido ajustadas tampoco garantiza la concentración adecuada de la cepa. Un inóculo preparado de placas incubadas en un lapso de tiempo incorrecto no asegura que las bacterias estén en su fase de crecimiento óptima. Un inóculo preparado a partir de medios diferenciales o selectivos que contengan antimicrobianos y otros compuestos inhibidores de crecimiento pueden afectar el crecimiento de las bacterias en la siguiente prueba de susceptibilidad, modificando la verdadera sensibilidad del microorganismo al antibiótico evaluado. Las temperaturas o condiciones incorrectas de incubación afectarían el crecimiento óptimo de las bacterias. El uso de reactivos o auxiliares incorrectos podrían interferir en el desarrollo de algún microorganismo fastidioso. La lectura o interpretación de resultados incorrecta puede tener consecuencias muy graves, tanto para el paciente como para el sistema de salud en general. Por ejemplo, al considerar que un microorganismo es sensible a un antibiótico cuando en realidad es resistente, este llevará a la prescripción de un tratamiento que no funcionará. Y con respecto al equipo, el funcionamiento incorrecto de nuestros instrumentos, los instrumentos fuera de calibración, pipetas descalibradas, incubadoras, balanzas analíticas y principalmente nuestros equipos fotométricos afectarían directamente en todos los pasos de la prueba. Este tema tan importante en el diagnóstico clínico es muy amplio. En esta charla solo vimos un panorama general de cómo se realizan las pruebas de concentración mínima inhibitoria, enfocándonos especialmente en la microdilución en placa, haciendo hincapié que la guía para la realización correcta y emisión de un buen resultado son los documentos
M100 y M07 de la CLSI. Siguiendo estas guías, lograremos garantizar la confiabilidad y exactitud de los resultados, ya que el objetivo principal de una SIM es guiar al médico para que recete el antibiótico correcto y en la dosis adecuada, y estos resultados se garantizan siguiendo los procedimientos del CLSI, específicamente en el documento M07. También permitir la interpretación correcta del resultado, ya que el valor numérico de la SIM por sí solo no tiene utilidad para el médico. Lo crucial es interpretarlo como sensible, intermedio o resistente. Estos puntos de corte epidemiológicos también están definidos por el CLSI en la guía M100. Si un laboratorio no sigue el método estándar, no puede aplicar los puntos de corte del CLSI con confianza, lo que llevaría a una interpretación errónea del resultado. La detección de errores y mantenimiento de la calidad se logra con la implementación de un sistema de prueba que dará confianza y veracidad a los resultados. Esto se asegura utilizando cepas estándar, reactivos y procedimientos bien controlados, como lo marca el CLSI en la guía M100. Trazabilidad y consistencia global, dado que el CLSI es un estándar reconocido internacionalmente y cuando todos los laboratorios siguen el mismo estándar, los resultados son comparables tanto dentro del mismo laboratorio, a lo largo del tiempo o entre diferentes laboratorios. También a nivel de vigilancia epidemiológica, permitiendo monitorear tendencias de resistencia a los antibióticos en una región o en un país. Y por último, el CLSI exige la validación de materiales y reactivos. Esto asegura que la composición del medio, al ser correcta, no afectará la actividad de nuestros antibióticos. En resumen, apegarse a los estándares del CLSI no es solo una recomendación, es una práctica de seguridad del paciente. Transforma la SIM de un simple número en un resultado clínico confiable, validado y significativo, que permite a los médicos tomar decisiones terapéuticas informadas y combatir de manera efectiva la creciente amenaza de la resistencia antimicrobiana. Un laboratorio que no sigue estos estándares carece de los controles necesarios para garantizar la calidad de sus resultados, poniendo en riesgo la salud del paciente, que para nosotros en el laboratorio es lo más importante.